Ceferino Reato, periodista, politólogo y escritor argentino. Es autor de libros como Operación Traviata, Viva la Sangre y Disposición Final. En este último, entrevistó al general argentino Rafael Videla, ex dictador, miembro de la Junta Militar de Gobierno entre 1976 y 1978, obra que le valió tantos halagos como críticas. Conversamos con él vía Zoom, donde habló de la realidad argentina ante la región, del desgaste político y de su último libro, Los 70, la década que siempre vuelve. En los 70 en Argentina se ha hablado muchísimo, digamos, en obras, pero hay muchas obras militantes, por decirlo de alguna manera, que, digamos, no está mal, digamos, pero es como que se cuenta siempre un lado. Y lo que yo primero noté en Operación Traviata, y por lo que escuché también ahora en esta última obra que lanzó, que es un poquito ampliar un poco el tema, decía la década, los 70, la década que siempre vuelve, que es una constante en la región, es eso. Sí, la verdad que es una constante. Yo debería sentirme contento porque al final eso es lo que escribí, pero reconozco que estoy un poquito decepcionado porque cuando nosotros hicimos ese libro, que fue lo sacamos en octubre del año pasado, no pensé que íbamos a tener tanta vigencia porque le habíamos puesto con la editorial La década que siempre vuelve, pero también con una especie de gancho marketinero. Sabíamos, claro, que en la coalición oficialista hay sectores que se consideran hijos de los 70, como la Cámpora, que sería el brazo juvenil de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y ya el nombre remite a los 70, ¿no? Pues en alusión al expresidente Cámpora. Claro. Sabíamos que eso estaba, pero yo no sabía que iba a ser tan notable la vuelta no hacia los ideales y a los sueños libertarios, igualitarios, más igualitarios que libertarios, diría yo, de los 70, sino a los fracasos de los 70. Por ejemplo, ahora estamos ensayando un control de precios de más de casi 1.500 productos masivos, no de primera necesidad, sino masivos, es decir, hay 40 marcas de vino, por ejemplo, hay whisky, en fin, Fernet. Pero es un control por marca, ni siquiera por producto. Todos pensamos que va a fracasar y muchos dicen esto va a terminar en un desborde inflacionario como el Rodrigazo, que es un fenómeno típico del 75. O un vacío de poder que está afectando a la Casa Rosada, al presidente Fernández, como el vacío de poder que en su momento afectó a Isabel Perón, presidenta, ¿no? En el 75. O hechos de violencia, podríamos decir, terrorista, como en el sur, que tenemos un grupo de personas que se dicen mapuches, muchos dicen que no son, pero bueno, si lo fueran también, que se les ha ocurrido quemar cosas. Por ejemplo, han quemado el otro día un club social en una localidad que se llama El Bolsón. ¿A quién se le ocurre eso? Porque eso no estaba en la política nuestra. Pero claro, la reivindicación es política. A ellos se les ocurre que quieren hacer un estado mapuche en esa zona, como un estado entre la Argentina y Chile. Y en el gobierno hay sectores que están de acuerdo. Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, el propio embajador nuestro, por quien tengo un gran afecto, el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, ex canciller, que ha defendido a al líder de los mapuche, entre comillas, que está encarcelado en Chile porque también ha quemado cosas, ¿no? Entonces vos decís, no es que hayan vuelto los ideales igualitarios, que es bueno, la gente, tenemos que ser cada vez más iguales en derecho, pero no, han vuelto las cosas peores, ¿no? Es tremendo eso. Claro. Y eso se repite un poco, porque, digamos, yo veo eso también en otros países, veo
lo veo un poco en Paraguay también, de ciertos sectores. Brasil ya se tuvo con el gobierno de Lula, digamos, es como se va repitiendo también en otros países. Sí, pero yo he vivido en Brasil 4 años y 3 meses, y la verdad que Lula tenía a veces una retórica, pero tuvo una política macroeconómica que continuó Sí, a su antecesor, el expresidente Fernando Enrique Cardoso, y además nucleó, juntó todos los planes sociales, que había muchos, y los hizo muy eficaz, y la verdad que sacó a muchas personas de la pobreza, estamos hablando de millones de personas, en un contexto distinto porque el país crecía fuertemente, hubo mucha corrupción, sí, pero se consideraba él un capitalista, es decir, todo el, y defendía eso, porque por ejemplo yo me acuerdo en el 2005 el presidente Kirchner acá hizo en Mar del Plata una cumbre contra el ALCA, ¿no? Estaba Hugo Chávez, Maradona, Evo Morales, supongo que el presidente de Paraguay también, Lugo, sí, porque estuvo Bush, claro. vino Bush. ¿Y qué hizo Lula? Participó de todo eso, pero enseguida se fue a Brasil y lo recibió a Bush. Es decir, él sacaba mucho provecho de ese infantilismo nuestro de creer que los 70 eran posibles, de la mano de Hugo Chávez y sus petrodólares, obviamente. Pero en ese momento la Argentina estaba saliendo de una gran crisis y crecía a índices elevadísimos. En el 2005 con Néstor Kirchner había un ministro de Economía muy prolijo como Labaña. Era otra cosa. Acá estamos en la decadencia de un gobierno que recién empezó y al cual le faltan otros 2 años, que es peronista, pero son tan distintos los peronistas que hay adentro de esa bolsa de gatos, que el grupo que predomina, que es el de la vicepresidenta Cristina Kirchner, adopta las peores cosas de los 70. Esto es peligroso porque indica que el grupo predominante en la coalición peronista no sabe bien qué hacer con una crisis que es muy profunda. Yo sé que a Paraguay y a Uruguay les conviene, ¿no? Tengo amigos uruguayos que están contentísimos porque acá hemos prohibido las exportaciones de carne. ¿A quién se le ocurre prohibir las exportaciones de carne en un país que necesita divisas? Solo a nosotros, ¿no? Claro, vos te reís, pero te voy a cambiar vamos a hacer una especie de Airbnb, una semana acá y una semana en Asunción. Esto es una fábula, porque parece un cuento. Uno le cuenta a alguien, che, este país no tiene crédito internacional, le faltan dólares, hay peligro de default a fin de año, ¿eh? Claro. Y para bajar los precios en la carnicería se les ocurre prohibir primero y después restringir al 50% las exportaciones de carne bovina justo en un momento en donde el precio internacional de la carne ha aumentado y aumenta. Oye, ¿eso qué es? Claro, sí, sí. No, claro. Sí, es complicado. Es complicado porque, claro, o sea, lleva a una situación extraña. Pero así es todo. Entonces, son recetas viejas, son de otro país, de otro mundo. Tal vez podían funcionar, lo dudo mucho, pero en un mundo menos globalizado. Pero acá estamos adentro del mundo, no podemos cerrarnos, más porque tenemos una deuda externa fuerte y porque es un país con un estancamiento más inflación. Ese es otro problema que tenemos. Y todo eso se requiere mucha pericia, obviamente, no es fácil, pero el arsenal o la caja de herramientas para no ser tan bélico en honor a los mapuches, la caja de herramientas que se está utilizando es una caja de herramientas, como decimos nosotros, trucha, es decir, muy poco eficaz.
Los 70 quedó muy marcado bueno, en varias generaciones. Y como decía hace un rato, es como que la carta que la hacen, la reivindican como para de alguna manera solucionar las políticas actuales. Ahora, esa situación, por lo que uno ve en las noticias, digamos, ha llegado al gobierno también a un desgaste, y hizo incluso que subieran figuras como el caso de Javier Milei, que no viene del mundo político, pero que cobró muchísima fuerza en los últimos tiempos. Sí, claro, es precisamente correcta la lectura. Yo creo que hay un fenómeno de antipolítica y de hastío con la política, porque, bueno, hay gente que ha caído en la pobreza y que ha caído en la pobreza por las malas decisiones de los políticos. Entonces, hay gente que está enojada. ¿Por qué? Lo que pasa con Milei, que es este emergente, lo votan en los sectores populares, en los sectores pobres de la ciudad de Buenos Aires también. Sí. Y después hay sectores medios y medios altos que consideran, yo creo que con razón, que pagan demasiados impuestos. ¿Por qué? Porque hay una economía informal que se calcula en el 40-45%, por lo tanto, la carga impositiva está muy concentrada en los que pagan impuestos y realmente en algunos sectores los impuestos a los ingresos personales son muy, muy caros. No estoy hablando, las ganancias son del 35%. En otros en términos con otros países, tal vez no sea tanto, pero acá se llega rápido a ese 35%. Claro. Y lo que se recibe del Estado no es bueno, porque en general esos sectores medios altos no, no usan los servicios de educación pública, ni los de salud pública, ni siquiera los de seguridad pública. Es decir, los tres grandes servicios que debe proveer el Estado no los provee para esos sectores. Entonces dicen, pucha, estamos pagando mucho en relación a lo que el Estado nos da, y ahí hay una fuente de votos a mi ley. También a sectores de la oposición de Juntos por el Cambio, más vinculados con los liberales más fuertes, porque ahí han tenido que incorporar una figura liberal muy prestigiosa, muy ortodoxa, como Ricardo López Murphy. Creo que es una protesta el voto a Milei contra esta dirigencia política que no provee las soluciones y que además no es una dirigencia política de la cual uno pueda estar muy orgulloso, porque, por ejemplo, en la pandemia, cuando se redujeron los ingresos de todos, ellos ni siquiera atinaron a reducirse, aunque sea simbólicamente, un 5% de su sueldo, así como los funcionarios de alto nivel del Estado. Siguieron cobrando lo mismo, a pesar de que en el caso de diputados, senadores, que son un montón, ni siquiera podían concurrir a las sesiones. Durante mucho tiempo ni siquiera trabajaron. Entonces, esa falta de sensibilidad también se nota, y aunque los candidatos ahora se muestren sonrientes y quieran tomar un café con vos, por ejemplo, a mí recién me llamaron, llaman a todo el mundo, queremos invitarte a tomar un café. Yo si no quiero tomar un café con vos, decime cómo vamos a salir de esta marea de estancamiento e inflación. Pero, como es una campaña, nadie dice nada para no perder votos. Todos dicen consignas como juntos. El oficialismo, como ha perdido las elecciones primarias, contrató un consultor catalán que le dice, no, ustedes hablan mucho negativo, ahora hay que hablar de sí. Entonces se la pasan repitiendo, sí a esto, sí a aquello, sí a lo otro. Es decir, es una campaña de candidatos muy flojos, con un discurso muy lavado frente a los problemas que se perciben, y eso le da fuerza a personas como Milei, que tienen por ahí una sola consigna, pero es bastante clara y es contra el Estado. Acá hay un gran desafecto hacia el Estado y hacia los políticos.
El libro este que había escrito, Disposición Final, que lo tengo acá, en un momento se cuestionó muchísimo por Se la... puede tomar mate acá, ¿no? Sí, claro. Sí. Se cuestionó un poco al comienzo, Disposición Final. Eh, Me acuerdo de una entrevista que le había hecho, ¿cómo se llama este periodista? Osvaldo Quiroga, Ah, sí. que decía algo, pero le dio la mano a Videla. Y se le dice, ¿qué quiere que haga? Que le dé una patada en la canilla. No, Osvaldo es un tipo muy curioso, siempre viviendo con el Estado, ¿no? En el Claro, canal público. A él le tienen un programa, lo ponen a la mañana, a la madrugada, no lo afecta porque no lo ve nadie, pero él tiene un ego que le permite superar todo eso, esa falta de audiencia. Y claro, él no entiende bien lo que es el periodismo. Yo no puedo elegir los entrevistados. Yo, si escribo sobre los 70, tengo que ir a los protagonistas. claro. Por ejemplo, Montoneros, intentado yo y otros también, fracasado en el intento de entrevistar a Mario Firmenich, que fue el jefe guerrillero más importante que tuvo este país y que vive en Barcelona, pero no da entrevista, está bien. Es una elección, me parece mal, pero bueno. Pero sí ha hablado con todos los otros jefes guerrilleros de ese grupo y de otros grupos que han sobrevivido, y lo hago con mucho gusto porque son protagonistas de la historia, yo no los puedo juzgar. En todo caso, tengo que conseguir que ellos contesten de preguntas, poder repreguntar, en fin, el trabajo que uno hace sin elegir a quién sí y a quién no, porque la historia la hicieron ellos, yo la puedo contar nada más. Claro. Tengo que ver a todos. Videla era una persona que se creía que no daba entrevistas, pero en realidad nadie lo buscaba, porque como decías vos, hay general un paradigma más de lo políticamente correcto, donde la historia es como se contó al principio del kirchnerismo, ¿no? Y no hay que salir de eso. El kirchnerismo fue muy hábil porque financió todo un sector, que escribieron muchos libros, algunos muy buenos, hicieron películas y documentales, algunas muy buenas, sobre la dictadura. Y está muy bien, porque la dictadura nuestra fue tremenda. Acá hubo miles de desaparecidos. Según los registros oficiales, 7.300 víctimas hubo durante la dictadura. 6.400 y pico eran desaparecidos, otros asesinatos a la luz del día. Y bueno, eso, la apropiación de chicos, tremendo. Entonces, la desaparición en sí es algo Claro. que es muy inhumano, ¿no? O sea, que los familiares, los amigos no puedan ni siquiera tener un lugar donde llevar una flor, es algo muy inhumano. Y eso generó muchos libros y muchas películas. Y está muy bien. Pero claro, también hubo, junto con eso, una maniobra evidente, que era la del kirchnerismo, tratar de aprovechar eso, constituirse en los herederos de esa generación de militantes, no de guerrilleros, que luchaban por la igualdad social, por un mundo más justo, por la patria grande, y negar un poco todo lo que fue la tarea de los grupos guerrilleros, que ponían bombas, que mataban gente, que secuestraban gente, que robaban, que también torturaban, porque hay personas que han estado más de un año en cautiverio, en unas celdas diminutas llamadas las celdas del pueblo, algunas eran móviles, una especie de jaulas. Gente que perdió 40 kilos y murió así. Es decir, violaban los derechos humanos y tampoco defendían la democracia, porque ellos siguieron operando durante los gobiernos peronistas, con Perón ya acá, con la democracia ya funcionando, porque ellos esperaban pasar a una revolución socialista o comunista, inevitablemente a la dictadura del proletariado, ¿no? A la cubana,
es una dictadura, más que digan. Serán más simpáticos, tendrán playas más bonitas, pero es una dictadura. Hay un solo partido, así como del 59, que están ahí. Cuando te rebelaste, te golpean y te meten en la cárcel y te juzgan en una hora. Es una dictadura. Entonces no eran democráticos, ni defendían los derechos humanos. Decir todo eso y mostrar que también asesinaban, eso me trajo algunos problemas. Y darle voz a Videla también, porque en realidad en el libro, Videla reconoce por primera vez muchas de las cosas que los organismos de derechos humanos denunciaban y que no había una admisión. Él lo admite, pero se enojaron mucho conmigo porque le permitía a Videla contestar. Porque Videla habla de 8.000 desaparecidos y no de 30.000. Bueno, pero Videla, veamos los números, ¿qué dice el Estado? Bueno, yo encontré que el Estado dice eso, no dice 30.000, yo no los puedo inventar, qué sé yo. Por mí, cuanto menos sean, mejor, me parece, porque es menos sufrimiento, pero si ellos quieren que haya 30.000 y que haya más sangre y más sufrimiento, bueno, me parece que es un interés que no tiene que ver con los derechos humanos. Es como si una organización que lucha contra la pobreza quisiera que en vez del 40% de pobres que tenemos, tengamos 60. Y decir tenemos 60. No, 40 es un montón. Claro. O que en vez de tantos muertos por COVID hayamos tenido 200.000. Ya los que tenemos es un montón. Entonces me parece que esa precisión de mi parte, pero la falta de precisión de ellos esconde un sentido político, con organismos de derechos humanos que ya no son de la sociedad civil, sino que pertenecen a la coalición dominante. Tanto es así, que las líderes de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, han pasado a defender políticas que no tienen nada que ver con sus demandas específicas. Atacar a la oposición, por ejemplo. Hacen política porque son kirchneristas, ahora se han vuelto kirchneristas. Me parece que esa manipulación de los derechos humanos es peligrosa, pero yo lo único que hago es describir, por ahí completar esa historia que está muy bien contada del otro lado, con algunos hechos que me parece que tienen que existir. Y eso les molesta, pero el libro de Videla es paradójico, porque ha sido anexado en los juicios contra militares por violaciones de los derechos humanos, porque como ahí reconoce todo, es decir, por un lado no les gusta y por el otro lado lo usan, pero bueno, Claro, en el fondo son lectores, hay que respetar a todos los lectores, ¿no? Él, hace poco vi una entrevista que le habían hecho a un exmontonero, Cabraña, Ah, sí, Luis, la verdad. que él habló de la cifra y él había dicho que, o sea, que él había recomendado suban la cifra porque era para que se cobrara un dinero afuera y es la primera vez que yo veo también alguien o un ex, o yo al menos, al menos es la primera vez que veo de un excombatiente que asume a culpa. No vio otro. Sí, yo creo que antes de la emergencia del kirchnerismo, es decir, antes del 2003, hubo muchos montoneros que hicieron trabajos, libros, incluso películas autocríticas, Claro, porque evidentemente ellos desde el punto de vista militar, ese intento, ese objetivo de asaltar el Estado fracasó. Y ahí murieron muchos de sus compañeros y camaradas, y obviamente eso desde el punto de vista militar fue un fracaso. Entonces hicieron autocrítica hasta para explicar por qué estaban vivos ellos y los otros no, que es absolutamente explicable, pero con un poco de culpa hicieron libros, yo los tengo, algunos estaban mejor que otros. Son las autocríticas a la Argentina, es decir, no mucho, poquito, pero bueno, claro. es algo. Después del kirchnerismo ya no tuvieron ninguna necesidad de hacer autocrítica porque Néstor y Cristina lo ponían como lugar de héroes, Claro. ya estaban muy contentos, empezaron a recibir premios, subsidios, pensiones vitalicias, se aceleraron y se crearon un montón de vías para
cobrar dinero del Estado, ya por haber perdido un familiar o por haber, en fin. Ahora lo que empezó siendo muy legítimo, que era que el Estado reconociera que había asesinado personas, que había hecho desaparecer sus cuerpos, todo eso fue degenerando en una serie de variantes que hoy también cobran por vía judicial. Fíjate, chicos que, como sus padres tuvieron que exiliarse, nacieron, por ejemplo, en España. Entonces, con el argumento de que el Estado argentino les impidió nacer en Argentina y tuvieron que nacer en España, cobran indemnización. Pero bueno, eso es una degeneración que surge de toda esta cuestión de que, bueno, ese uso político que hace un grupo político también derrama en recompensas, ¿no?, hacia otros. En el caso de la Braña, él ha dicho esto muchas veces, y porque él estaba exiliado en Holanda y en un momento él cuenta que fueron las madres, creo que a París, y llevaban una lista, según él, de 4.000, 4.500 más o menos desaparecidos. Y claro, allá les parecía poco porque, bueno, con todo lo que habían sufrido los franceses y los alemanes y demás, pero además porque los exiliados argentinos tenían que competir con los exiliados chilenos, uruguayos, brasileños, de todos lados, y los nuestros, muchos eran vinculados al peronismo, y en Europa el peronismo siempre daba mucho fascismo. Entonces, no podían, según la Braña, acceder a la ayuda internacional de los países, pero también de los organismos. Tuvieron que inventar una frase un número más contundente y llegaron a los 30.000. Eso tal vez era útil en ese momento, pero después ya no, porque uno quiere tener una historia lo más precisa posible, ¿verdad? Porque además hay un respeto hacia las personas que murieron y también a los recursos del Estado, porque hay indemnizaciones y ese dinero sale de todos nosotros, entonces todos necesitamos saber bien, pero los primeros que necesitan saber eso son los ex compañeros y ex camaradas de las víctimas. Por lo tanto, yo ahí creo que los organismos de derechos humanos han cometido un gran error y ahora no pueden salir de ese error, que tendrían que haberse allanado a la cifra del Estado. ¿Por qué? Porque primero Néstor y después Cristina, ellos crearon un programa específico en el Estado que se llama Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, que lo que ha hecho es contar quiénes son, cuántos son, quiénes, cómo. Es un trabajo estupendo. Y ese es el trabajo que yo tomo para mis números. Es un programa de Cristina, soy cristinista al mango ahí. Y ellos no, ellos dicen 30.000, después te dicen negacionista, después quieren hacer un proyecto de ley ahora para hacer obligatorio que todos tengamos que decir 30.000. Porque si no te dicen sos negacionista. Pero están tan mal en el gobierno que no van a poder hacer nada. Pero si ellos pudieran, sí, porque hay sectores de la coalición y de los organismos de derechos humanos que defienden la lucha armada de los 70. Y ahí quería llegar. Este es el problema que tenemos ahora, que se ve con los mapuches en el sur. Claro. Son organismos de derechos humanos muy particulares, defienden los derechos humanos de los míos, de los nuestros. Y no reconocen nada, ahí sí que les hace falta una autocrítica profunda. Es decir, para ellos, la lucha armada de los 70 estuvo bien. Matar estuvo bien, porque a veces hay que matar. Porque la violencia es parte de la historia. Así lo dice Marx, debe tener razón. Eso es lo que sostienen en el fondo, y que no se animan a decirlo públicamente, pero en el fondo, cuando les preguntás y cuando acá ellos hablan con ciertos periodistas, cuando los periodistas se acuerdan que son periodistas, hasta ahora no ha ocurrido nunca, pero nadie les ha preguntado, ¿usted defiende sus hijas, sus hijos? En el fondo te dicen que sí. Claro. Y este es el problema que estamos viendo ahora con los mapuches, porque resulta que parece que incendiar un club social está bien para los organismos de derechos humanos. Claro.
Y sí, claro, incluso Espero que no tengamos que estar a hacer una nota con otro contexto, porque hasta ahora solo han incendiado cosas. claro. Bueno, esto es muy complicado. Lo de la violencia en países como los nuestros, por lo menos como el mío, es siempre complicado, porque acá es un pueblo muy pasional y hay que estar alejado de las armas, ¿no? Sí, así es. Yo la pasada conversaba con una persona así muy kirchnerista, digamos. Y hay, hay, hay una parte de la historia del peronismo que es cuando Perón expulsa a los montoneros de Plaza de Mayo, era otra época ya. Mm. Bien lo justificó en algún momento, en ese momento era como que decidió bajar línea. Y esa parte de la historia, para ellos, para los nuevos militantes, como que la pasan de largo, Mm. no se Y olvidan. sí, el otro día, Cristina, el domingo, este que pasó, no, sino el 17, se celebró acá, bueno, los peronistas, el Día de la Lealtad. Y el sábado anterior, Cristina hizo una interpretación de lo que es el peronismo, diciendo que ella es peronista. En realidad, debería haber dicho, no, Perón era cristinista, porque hizo una interpretación de lo que ella siente que es el peronismo, lo cual es perfecto, porque acá no podés encontrar ya dos peronistas que digan la misma cosa sobre el peronismo. Pero bueno, ellos interpretan a Perón. Lo que pasa es que Perón no era socialista, ellos sí. Firmenich tiene una locución del 73 donde explican bien esto. Dice, nosotros nos equivocamos con Perón, creíamos que Perón era socialista, Perón no es socialista, nosotros sí. Perón no cree en las milicias armadas, cree en el ejército, nosotros sí, en fin. Y me parece que ellos hacen lo que Montoneros hizo con el peronismo hacia el final, que era fingirse peronistas para conquistar el poder. Digamos, Cristina no tiene ningún aprecio por la figura de Perón, no lo ha tenido nunca, Néstor era distinto. Pero bueno, el peronismo es una marca que da votos. En muchos sectores populares el peronismo es muy fuerte, ha generado una cultura política. El peronismo siempre ha sabido lo importante que es la cultura popular. El no peronismo no, es despreciativo. Lo vimos con Macri, ¿no? No creían en eso. Ellos creen que la cultura es el Teatro Colón. Les falta una visión más integral de la política. Por ahí son ingenieros o vienen de las empresas. La política es un todo, ¿no? No es solo la economía, no es solo la inversión, no es solo el consumo, es mucho de cultura, es mucho de lo que se dice por ahí despectivamente relato, de discurso político, ¿no? Los grandes movimientos han ganado primero en la cultura o sobre todo en la cultura, ¿no? El peronismo tiene eso, tanto así que muchos quieren ser peronistas sin serlo. En el caso de Cristina es evidente, la Cámpora también, ellos rescatan una figura que es Cámpora, que es un presidente que duró 49 días y que él era conservador, pero por su influencia de su hijo, de los amigos de sus hijos, se volcó hacia los montoneros. Y duró muy poco porque Perón volvió, se dio cuenta de la maniobra y lo echó. ¿Cómo echó a los montoneros? Pero eso no lo quieren, porque me parece que ahí ocultan Claro, que tienen una visión distinta al Perón. claro. Bueno, Juan Manuel, yo te agradezco mucho la entrevista. Perfecto.